Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5, 1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 6. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5, 4. Aquí hay 8 escalones que conducen a la verdadera bienaventuranza. Pueden compararse con la escalera de Jacob, cuya cima llegaba al cielo. Ya hemos dado un paso, y ahora pasemos al segundo, bienaventurados los que lloran. Debemos atravesar el valle de lágrimas para llegar al paraíso. El duelo sería un tema triste y desagradable de tratar, si no fuera porque tiene la bienaventuranza que lo precede y el consuelo que lo sigue. El duelo se pone aquí para el arrepentimiento. Implica tanto el dolor, que es la nube, como las lágrimas, que son la lluvia que destila en esta lluvia dorada, Dios desciende a nosotros. Las palabras se dividen en dos partes. Primero, una afirmación de que los que lloran son personas bienaventuradas. Segundo, una razón, porque serán consolados. 1. Comienzo con la primera, la afirmación, los que lloran son personas bienaventuradas. Bienaventurados los que ahora lloráis, Lucas 6:21. Aunque las lágrimas de los santos son lágrimas amargas, son lágrimas bienaventuradas. Pero, ¿todo duelo le dará a un hombre derecho a la bienaventuranza? No, hay un doble duelo que está lejos de hacernos bienaventurados. Hay un duelo carnal. Hay un duelo diabólico. Hay un duelo carnal cuando lamentamos pérdidas externas. En Ramá se oyó una voz, llanto y gemido, y gran gemido, Raquel que lloraba a sus hijos. Mateo 2:18. Hay abundancia de estas lágrimas derramadas. Tenemos muchos que pueden llorar por un niño muerto, pero no pueden llorar por un Salvador crucificado. La tristeza mundana apresura nuestros funerales. La tristeza del mundo produce muerte, 2 de Corintios 7:10. 2. Hay un duelo diabólico y es doble. Cuando un hombre llora porque no puede satisfacer su lujuria impura, es como el diablo, cuya mayor tortura es que ya no puede ser más malvado. Así, Amón lloró y enfermó, hasta que deshonró a su hermana Tamar, 2 de Samuel 13:2. Así, Acab lloró por la viña de Nabot, y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no quiso comer pan, 1 de Reyes 21:4. Este era un llanto diabólico. Nuevamente, cuando los hombres se arrepienten del bien que han hecho. Faraón se afligió por haber dejado ir a los hijos de Israel, Éxodo 14:5. Muchos son tan diabólicos que se sienten afligidos por haber orado tanto y haber escuchado tantos sermones. Se arrepienten de su arrepentimiento, pero si nos arrepentimos del bien que pasó, Dios no se arrepentirá del mal que está por venir. Para ilustrar este punto del santo llanto, les mostraré cuál es el objeto adecuado del mismo. Hay dos objetos del llanto espiritual, el pecado y la miseria. El pecado, y ese doble, nuestro propio pecado, el pecado de los demás. Nuestro propio pecado. El pecado debe tener lágrimas. Mientras llevamos el fuego del pecado sobre nosotros, debemos llevar el agua de las lágrimas para apagarlo, Ezequiel 7:16. No son bienaventurados, dice Crisóstomo, los que lloran por los muertos, sino más bien los que lloran por el pecado, y, en verdad, es con buena razón que lloramos por el pecado, si consideramos la culpa del pecado, que se vincula a la ira. ¿No llorará una persona culpable, que ha de ser vinculada a las sesiones? Todo pecador ha de ser juzgado por su vida y con seguridad será expulsado si la misericordia no se convierte en su defensor. La contaminación del pecado. El pecado es una plaga, ¿y no te esforzarás por lavar esta mancha con tus lágrimas? El pecado hace al hombre peor que un sapo o una serpiente. La serpiente no tiene nada más que lo que Dios ha puesto en ella. El veneno es medicinal, capaz de ser usado como medicina, pero el pecador tiene lo que el diablo ha puesto en él. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Qué extraña metamorfosis ha realizado el pecado. El alma, que una vez fue de un brillo azul, el pecado la ha convertido en un color negro. Tenemos en nuestros corazones la semilla del pecado imperdonable. Tenemos la semilla de todos esos pecados por los que ahora son atormentados los condenados. ¿Y no debemos llorar? El que no llora cegaramente ha perdido el uso de su razón. Pero todo duelo por el pecado no es suficiente para que un hombre tenga derecho a la bienaventuranza. Mostraré cuál no es el duelo evangélico correcto por el pecado, y cuál es el duelo evangélico correcto por el pecado. ¿Cuál no es el duelo evangélico correcto por el pecado? Hay un duelo quíntuple que es falso y espurio. Un duelo desesperado. Así fue el duelo de Judas. Vio su pecado, se arrepintió, hizo confesión, justificó a Cristo, hizo restitución, Mateo 27. Judas, que está en el infierno, hizo más que muchos hoy en día. Confesó su pecado.
No alegó necesidad ni buenas intenciones, sino que hizo un reconocimiento abierto de su pecado. He pecado. Judas hizo restitución. Su conciencia le dijo que había actuado mal con el dinero. Era precio de sangre, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, Mateo 27:3. Pero, ¿cuántos hay que invaden los derechos y posesiones de otros, pero no dicen ni una palabra de restitución? Judas era más honesto que ellos. Bueno, ¿en qué era reprochable el dolor de Judas? Era un duelo unido a la desesperación. Pensó que su herida era más grande que el yeso. Se ahogó en lágrimas. Su arrepentimiento no fue para vida, Hechos 11:18, sino para muerte. Un duelo hipócrita. El corazón es muy engañoso. Puede traicionar tanto con una lágrima como con un beso. Saúl parece un doliente, y como a veces estaba entre los profetas, 1 de Samuel 10:12, así parecía estar entre los penitentes. Y Saúl dijo a Samuel, he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová, 1 de Samuel 15:24. Saúl jugó el papel de hipócrita en su duelo, porque no se avergonzó, sino que se honró a sí mismo, honrame delante de los ancianos de mi pueblo, versículo 30. Recortó y trituró su pecado para que pareciera menor, cargó su pecado sobre el pueblo, porque temía al pueblo, versículo 24. Ellos querían que huyera sobre el botín, y no me atrevo a hacer otra cosa. Un verdadero doliente se esfuerza por sacar a la luz el pecado en sus colores sangrientos y acentuarlo con todas sus agravantes mortíferas, para que pueda ser profundamente humillado delante del Señor. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta los cielos, Esdras 9:6. El verdadero penitente se esfuerza por sacar lo peor de su pecado. Saúl se esfuerza por sacar lo mejor del pecado, como un paciente que saca lo mejor de su enfermedad, para que el médico no le prescriba un remedio demasiado fuerte. Cuán fácil es para un hombre engañar a su propia alma y, por hipocresía, arrastrarse al infierno. Un duelo forzado. Cuando las lágrimas son bombeadas por los juicios de Dios, son como las lágrimas de un hombre que tiene la piedra o que yace en el potro de tortura. Tal fue el duelo de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado, Génesis 4:13. Su castigo lo afligió más que su pecado. El duelo por temor al infierno es como el de un ladrón que llora por el castigo en vez de por la ofensa. Las lágrimas de los malvados son forzadas por el fuego de la aflicción. Un duelo extrínseco, cuando el dolor solo está en el exterior. Demudan sus rostros, Mateo 6:16. El ojo es tierno, pero el corazón es duro. Tal fue el duelo de Acab. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y anduvo humildemente, 1 de Reyes 21:27. Sus vestidos estaban rasgados, pero su corazón no. Llevaba cilicio, pero no tristeza. Agachó la cabeza como un junco, pero su corazón era como un diamante. Hay muchos que pueden compararse con mármoles llorosos, son acuosos y duros como el pedernal. Un duelo vano e infructuoso. Algunos derramarán algunas lágrimas, pero serán tan malos como siempre. Se engatusarán y serán impuros. Ese tipo de duelo hay en el infierno. Los condenados lloran, pero blasfeman. ¿Cuál es el duelo evangélico correcto? El duelo que dará derecho a un hombre a la bienaventuranza tiene estas características, es espontáneo y libre. Debe surgir como el agua de un manantial, no como el fuego que sale de un pedernal. Las lágrimas por el pecado deben ser como la mirra que cae del árbol libremente sin cortar ni forzar. El arrepentimiento de María Magdalena fue voluntario. Se puso de pie llorando, Lucas 7. Ella vino a Cristo con ungüento en su mano, con amor en su corazón, con lágrimas en sus ojos. Dios está a favor de una ofrenda voluntaria. No le gusta que lo pongan bajo presión. El duelo evangélico es espiritual, es decir, cuando lloramos por el pecado más que por el sufrimiento. Faraón dice, quitad la plaga. Nunca pensó en la plaga de su corazón. Un pecador llora porque el juicio sigue a los talones del pecado, pero David clama, mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51:3. Dios había amenazado con que la espada circulara en su familia, pero David no dice, la espada está siempre delante de mí, sino, mi pecado está siempre delante de mí. La ofensa contra Dios lo afligía. Se afligía más por la traición que por el hacha ensangrentada. Así, el hijo pródigo arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti, Lucas 15:18 y 21. No dice, estoy casi muerto de hambre entre las algarrobas, sino, he ofendido a mi padre. En particular, nuestro duelo por el pecado, si es espiritual, debe ser bajo esta triple noción. 1. Debemos lamentar el pecado, ya que es un acto de hostilidad y enemistad. El pecado no solo nos hace diferentes de Dios, sino contrarios a Dios, han procedido en contra de mí, Levítico 26:40.
El pecado afrenta y resiste al Espíritu Santo, Hechos 7:51. El pecado es contrario a la naturaleza de Dios, Dios es santo, el pecado es algo impuro. El pecado es contrario a su voluntad. Si Dios es de una mente, el pecado es de otra. El pecado hace todo lo que puede para fastidiar a Dios. La palabra hebrea para pecado significa rebelión. Un pecador lucha contra Dios, Hechos 5:39. Ahora bien, cuando lamentamos el pecado, ya que es una antípoda ambulante del cielo, este es un lamento evangélico. La naturaleza no tolerará que nos contradigan. 2. Debemos lamentar el pecado, ya que es una muestra de la mayor ingratitud. Es una patada en el pecho de la misericordia. Dios envía a su Hijo para redimirnos, a su Espíritu para consolarnos. ¿Pecamos contra la sangre de Cristo, la gracia del Espíritu, y no debemos lamentarnos? ¿Nos quejamos de la falta de bondad de los demás, y no debemos tomar en serio nuestra propia falta de bondad contra Dios? César tomó a mal que su hijo, Bruto, lo apuñalara, y tú, hijo mío. Que el Señor no nos diga, estas heridas las he recibido en casa de mi amigo. Zacarías 13:6. Israel tomó sus joyas y aretes e hizo un becerro de oro con ellos. El pecador toma las joyas de las misericordias de Dios y las usa para pecar. La ingratitud tiñe el pecado en grano, por eso se les llama pecados carmesí, Isaías 1:18. Los pecados contra el amor del Evangelio son peores en cierto sentido que los pecados de los demonios, porque nunca se les ofreció una oferta de gracia. El diablo pecó aunque estaba constituido en inocencia, yo en verdad cuando fui restaurado. Él continuó en la maldad por la reprobación de Dios, yo, en verdad, cuando Dios me llamó. Él fue endurecido por el castigo, yo, en verdad, por la mansedumbre divina. Y así, ambos fuimos contra Dios, uno por no buscar conocerse a sí mismo, yo, en verdad, contra el que murió por mí. He aquí su terrible semejanza, del diablo, pero en muchas cosas me veo a mí mismo aún más terrible, Anselmo, sobre la caída del diablo. Ahora bien, cuando lloramos por el pecado porque tiene su acento de ingratitud, este es un duelo evangélico. Debemos llorar por el pecado porque es una privación, nos impide las cosas buenas, obstaculiza nuestra comunión con Dios. María lloró por la ausencia de Cristo. Se han llevado a mi Señor, Juan 20:13. Así también nuestros pecados se han llevado a nuestro Señor. Nos han privado de su dulce presencia. ¿No se afligirá quien ha perdido una rica joya? Cuando lloramos por el pecado bajo esta noción, como si hiciera que el sol de justicia se retirara de nuestro horizonte, cuando lloramos no tanto porque se ha ido la paz y el comercio, sino porque se ha ido Dios, mi amado se había retirado, Cantares 5:6, este es un... Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5:1-12. Por Thomas Watson. Capítulo 6. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5:4. Aquí hay 8 escalones que conducen a la verdadera bienaventuranza. Pueden compararse con la escalera de Jacob, cuya cima llegaba al cielo. Ya hemos dado un paso, y ahora pasemos al segundo, bienaventurados los que lloran. Debemos atravesar el valle de lágrimas para llegar al paraíso. El duelo sería un tema triste y desagradable de tratar, si no fuera porque tiene la bienaventuranza que lo precede y el consuelo que lo sigue. El duelo se pone aquí para el arrepentimiento. Implica tanto el dolor, que es la nube, como las lágrimas, que son la lluvia que destila en esta lluvia dorada, Dios desciende a nosotros. Las palabras se dividen en dos partes. Primero, una afirmación de que los que lloran son personas bienaventuradas. Segundo, una razón, porque serán consolados. 1. Comienzo con la primera, la afirmación, los que lloran son personas bienaventuradas. Bienaventurados los que ahora lloráis, Lucas 6:21. Aunque las lágrimas de los santos son lágrimas amargas, son lágrimas bienaventuradas. Pero, ¿todo duelo le dará a un hombre derecho a la bienaventuranza? No, hay un doble duelo que está lejos de hacernos bienaventurados. Hay un duelo carnal. Hay un duelo diabólico. Hay un duelo carnal cuando lamentamos pérdidas externas. En Ramá se oyó una voz, llanto y gemido, y gran gemido, Raquel que lloraba a sus hijos. Mateo 2:18. Hay abundancia de estas lágrimas derramadas. Tenemos muchos que pueden llorar por un niño muerto, pero no pueden llorar por un Salvador crucificado. La tristeza mundana apresura nuestros funerales. La tristeza del mundo produce muerte, 2 Corintios 7:10. 2. Hay un duelo diabólico y es doble. Cuando un hombre llora porque no puede satisfacer su lujuria impura, es como el diablo, cuya mayor tortura es que ya no puede ser más malvado. Así, Amón lloró y enfermó, hasta que deshonró a su hermana Tamar, 2 Samuel 13:2.
Así, Acab lloró por la viña de Nabot, y se acostó en su cama, y volvió su rostro, y no quiso comer pan. Primero de Reyes 21:4. Este era un llanto diabólico. Nuevamente, cuando los hombres se arrepienten del bien que han hecho. Faraón se afligió por haber dejado ir a los hijos de Israel, Éxodo 14:5. Muchos son tan diabólicos que se sienten afligidos por haber orado tanto y haber escuchado tantos sermones. Se arrepienten de su arrepentimiento, pero si nos arrepentimos del bien que pasó, Dios no se arrepentirá del mal que está por venir. Para ilustrar este punto del santo llanto, les mostraré cuál es el objeto adecuado del mismo. Hay dos objetos del llanto espiritual, el pecado y la miseria. El pecado, y ese doble, nuestro propio pecado, el pecado de los demás. Nuestro propio pecado. El pecado debe tener lágrimas. Mientras llevamos el fuego del pecado sobre nosotros, debemos llevar el agua de las lágrimas para apagarlo, Ezequiel 7:16. No son bienaventurados, dice Crisóstomo, los que lloran por los muertos, sino más bien los que lloran por el pecado, y, en verdad, es con buena razón que lloramos por el pecado, si consideramos la culpa del pecado, que se vincula a la ira. ¿No llorará una persona culpable, que ha de ser vinculada a las sesiones? Todo pecador ha de ser juzgado por su vida y con seguridad será expulsado si la misericordia no se convierte en su defensor. La contaminación del pecado. El pecado es una plaga, ¿y no te esforzarás por lavar esta mancha con tus lágrimas? El pecado hace al hombre peor que un sapo o una serpiente. La serpiente no tiene nada más que lo que Dios ha puesto en ella. El veneno es medicinal, capaz de ser usado como medicina, pero el pecador tiene lo que el diablo ha puesto en él. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Qué extraña metamorfosis ha realizado el pecado. El alma, que una vez fue de un brillo azul, el pecado la ha convertido en un color negro. Tenemos en nuestros corazones la semilla del pecado imperdonable. Tenemos la semilla de todos esos pecados por los que ahora son atormentados los condenados. ¿Y no debemos llorar? El que no llora cegaramente ha perdido el uso de su razón. Pero todo duelo por el pecado no es suficiente para que un hombre tenga derecho a la bienaventuranza. Mostraré cuál no es el duelo evangélico correcto por el pecado, y cuál es el duelo evangélico correcto por el pecado. ¿Cuál no es el duelo evangélico correcto por el pecado? Hay un duelo quíntuple que es falso y espurio. Un duelo desesperado. Así fue el duelo de Judas. Vio su pecado, se arrepintió, hizo confesión, justificó a Cristo, hizo restitución, Mateo 27. Judas, que está en el infierno, hizo más que muchos hoy en día. Confesó su pecado. No alegó necesidad ni buenas intenciones, sino que hizo un reconocimiento abierto de su pecado. He pecado. Judas hizo restitución. Su conciencia le dijo que había actuado mal con el dinero. Era precio de sangre, y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, Mateo 27:3. Pero, ¿cuántos hay que invaden los derechos y posesiones de otros, pero no dicen ni una palabra de restitución? Judas era más honesto que ellos. Bueno, ¿en qué era reprochable el dolor de Judas? Era un duelo unido a la desesperación. Pensó que su herida era más grande que el yeso. Se ahogó en lágrimas. Su arrepentimiento no fue para vida, Hechos 11:18, sino para muerte. Un duelo hipócrita. El corazón es muy engañoso. Puede traicionar tanto con una lágrima como con un beso. Saúl parece un doliente, y como a veces estaba entre los profetas, 1 de Samuel 10:12, así parecía estar entre los penitentes. Y Saúl dijo a Samuel, he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová, 1 de Samuel 15:24. Saúl jugó el papel de hipócrita en su duelo, porque no se avergonzó, sino que se honró a sí mismo, honrame delante de los ancianos de mi pueblo, versículo 30. Recortó y trituró su pecado para que pareciera menor, cargó su pecado sobre el pueblo, porque temía al pueblo, versículo 24. Ellos querían que huyera sobre el botín, y no me atrevo a hacer otra cosa. Un verdadero doliente se esfuerza por sacar a la luz el pecado en sus colores sangrientos y acentuarlo con todas sus agravantes mortíferas, para que pueda ser profundamente humillado delante del Señor. Nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta los cielos, Esdras 9:6. El verdadero penitente se esfuerza por sacar lo peor de su pecado. Saúl se esfuerza por sacar lo mejor del pecado, como un paciente que saca lo mejor de su enfermedad, para que el médico no le prescriba un remedio demasiado fuerte. Cuán fácil es para un hombre engañar a su propia alma y, por hipocresía, arrastrarse al infierno. Un duelo forzado. Cuando las lágrimas son bombeadas por los juicios de Dios, son como las lágrimas de un hombre que tiene la piedra o que yace en el potro de tortura.
Tal fue el duelo de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Génesis 4:13. Su castigo lo afligió más que su pecado. El duelo por temor al infierno es como el de un ladrón que llora por el castigo en vez de por la ofensa. Las lágrimas de los malvados son forzadas por el fuego de la aflicción. Un duelo extrínseco, cuando el dolor solo está en el exterior. Demudan sus rostros. Mateo 6:16. El ojo es tierno, pero el corazón es duro. Tal fue el duelo de Acab. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y anduvo humildemente. Primero de Reyes 21:27. Sus vestidos estaban rasgados, pero su corazón no. Llevaba cilicio, pero no tristeza. Agachó la cabeza como un junco, pero su corazón era como un diamante. Hay muchos que pueden compararse con mármoles llorosos, son acuosos y duros como el pedernal. Un duelo vano e infructuoso. Algunos derramarán algunas lágrimas, pero serán tan malos como siempre. Se engatusarán y serán impuros. Ese tipo de duelo hay en el infierno. Los condenados lloran, pero blasfeman. ¿Cuál es el duelo evangélico correcto? El duelo que dará derecho a un hombre a la bienaventuranza tiene estas características, es espontáneo y libre. Debe surgir como el agua de un manantial, no como el fuego que sale de un pedernal. Las lágrimas por el pecado deben ser como la mirra que cae del árbol libremente sin cortar ni forzar. El arrepentimiento de María Magdalena fue voluntario. Se puso de pie llorando, Lucas 7. Ella vino a Cristo con ungüento en su mano, con amor en su corazón, con lágrimas en sus ojos. Dios está a favor de una ofrenda voluntaria. No le gusta que lo pongan bajo presión. El duelo evangélico es espiritual, es decir, cuando lloramos por el pecado más que por el sufrimiento. Faraón dice, quitad la plaga. Nunca pensó en la plaga de su corazón. Un pecador llora porque el juicio sigue a los talones del pecado, pero David clama, mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51:3. Dios había amenazado con que la espada circulara en su familia, pero David no dice, la espada está siempre delante de mí, sino, mi pecado está siempre delante de mí. La ofensa contra Dios lo afligía. Se afligía más por la traición que por el hacha ensangrentada. Así, el hijo pródigo arrepentido, he pecado contra el cielo y contra ti, Lucas 15:18 y 21. No dice, estoy casi muerto de hambre entre las algarrobas, sino, he ofendido a mi padre. En particular, nuestro duelo por el pecado, si es espiritual, debe ser bajo esta triple noción. 1. Debemos lamentar el pecado, ya que es un acto de hostilidad y enemistad. El pecado no solo nos hace diferentes de Dios, sino contrarios a Dios, han procedido en contra de mí, Levítico 26:40. El pecado afrenta y resiste al Espíritu Santo, Hechos 7:51. El pecado es contrario a la naturaleza de Dios, Dios es santo, el pecado es algo impuro. El pecado es contrario a su voluntad. Si Dios es de una mente, el pecado es de otra. El pecado hace todo lo que puede para fastidiar a Dios. La palabra hebrea para pecado significa rebelión. Un pecador lucha contra Dios, Hechos 5:39. Ahora bien, cuando lamentamos el pecado, ya que es una antípoda ambulante del cielo, este es un lamento evangélico. La naturaleza no tolerará que nos contradigan. 2. Debemos lamentar el pecado, ya que es una muestra de la mayor ingratitud. Es una patada en el pecho de la misericordia. Dios envía a su Hijo para redimirnos, a su Espíritu para consolarnos. ¿Pecamos contra la sangre de Cristo, la gracia del Espíritu, y no debemos lamentarnos? ¿Nos quejamos de la falta de bondad de los demás, y no debemos tomar en serio nuestra propia falta de bondad contra Dios? César tomó a mal que su hijo, Bruto, lo apuñalara, y tú, hijo mío. Que el Señor no nos diga, estas heridas las he recibido en casa de mi amigo. Zacarías 13:6. Israel tomó sus joyas y aretes e hizo un becerro de oro con ellos. El pecador toma las joyas de las misericordias de Dios y las usa para pecar. La ingratitud tiñe el pecado en grano, por eso se les llama pecados carmesí, Isaías 1:18. Los pecados contra el amor del Evangelio son peores en cierto sentido que los pecados de los demonios, porque nunca se les ofreció una oferta de gracia. El diablo pecó aunque estaba constituido en inocencia, yo en verdad cuando fui restaurado. Él continuó en la maldad por la reprobación de Dios, yo, en verdad, cuando Dios me llamó. Él fue endurecido por el castigo, yo, en verdad, por la mansedumbre divina. Y así, ambos fuimos contra Dios, uno por no buscar conocerse a sí mismo, yo, en verdad, contra el que murió por mí. He aquí su terrible semejanza, del diablo, pero en muchas cosas me veo a mí mismo aún más terrible, Anselmo, sobre la caída del diablo. Ahora bien, cuando lloramos por el pecado porque tiene su acento de ingratitud, este es un duelo evangélico.
Debemos llorar por el pecado porque es una privación, nos impide las cosas buenas, obstaculiza nuestra comunión con Dios. María lloró por la ausencia de Cristo. Se han llevado a mi Señor, Juan 20:13. Así también nuestros pecados se han llevado a nuestro Señor. Nos han privado de su dulce presencia. ¿No se afligirá quien ha perdido una rica joya? Cuando lloramos por el pecado bajo esta noción, como si hiciera que el sol de justicia se retirara de nuestro horizonte, cuando lloramos no tanto porque se ha ido la paz y el comercio, sino porque se ha ido Dios, mi amado se había retirado, Cantares 5:6, este es un duelo santo. El duelo por la pérdida del favor de Dios es la mejor manera de recuperar su favor. Si has perdido a un amigo, todo tu llanto no lo traerá de vuelta, pero si has perdido la presencia de Dios, tu duelo traerá de nuevo a tu Dios. El duelo evangélico envía el alma a Dios. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, fue a su padre. Me levantaré e iré a mi padre, Lucas 15:18. Jacob lloró y lloró, Oseas 12:4. El pueblo de Israel lloró y ofreció sacrificios, Jueces 2:4,5. El duelo evangélico pone al hombre en una posición de deber. La razón es que en el verdadero dolor hay una mezcla de esperanza, y la esperanza pone al alma a utilizar los medios. Ese duelo que, como la espada de fuego, impide que el alma se acerque a Dios y la aparta del deber, es un duelo pecaminoso. Es un dolor que nace en el infierno. Tal fue el dolor de Saúl, que lo llevó a la bruja de Ende, 1 de Samuel 28:7. El duelo evangélico es un estímulo para la oración. El niño que llora por haber ofendido a su padre va a su presencia y no se marcha hasta que su padre se reconcilie con él. Absalón no podía estar tranquilo hasta que vio el rostro del rey, 2 de Samuel 14:32 y 33. El duelo evangélico es por el pecado en particular. El hombre engañoso se ocupa de generalidades. Es con un verdadero penitente como con un hombre herido. Viene al cirujano y le muestra todas sus heridas. Aquí me cortaron con la espada, aquí me dispararon con una bala. Así, un verdadero penitente lamenta todos sus pecados particulares. Hemos servido a los Baales, Jueces 10:10. Ellos lloraron por su idolatría. Y David pone sus dedos sobre la llaga y señala ese mismo pecado que lo afligía, Salmo 51:4. He cometido este mal. Se refiere a su culpabilidad por sangre. Un hombre malvado dirá que es un pecador, pero un hijo de Dios dice, he cometido este mal. Pedro lloró por ese pecado particular de negar a Cristo. Clemente Alejandrino dice que nunca oyó el canto de un gallo, pero se puso a llorar. Debe haber un arrepentimiento particular antes de que tengamos un perdón general. Las lágrimas del Evangelio deben caer de los ojos de la fe. El padre del niño exclamó con lágrimas, creo, Señor, Marcos 9:24. Nuestra enfermedad debe hacernos llorar, pero cuando miramos a nuestro médico, que ha hecho un yeso con su propia sangre, no debemos llorar sin esperanza. Las lágrimas de fe son preciosas. Cuando las nubes de tristeza han cubierto el alma, debe brotar algún rayo de sol de fe. El alma será absorbida por la tristeza, se ahogará en lágrimas, si la fe no es la vejiga que le impide hundirse. Aunque nuestras lágrimas caigan a la tierra, nuestra fe debe alcanzar el cielo. Después de la lluvia más grande, la fe debe aparecer como el arco iris en la nube. Las lágrimas de fe se embotellan como vino precioso, Salmo 56:8. El duelo por el Evangelio se une al autodesprecio. El pecador se admira a sí mismo. El penitente se detesta a sí mismo. Y os aborreceréis a vosotros mismos por todas vuestras maldades, Ezequiel 20:43. Un verdadero penitente se aflige no solo por la vergonzosa consecuencia del pecado, sino por la naturaleza repugnante del pecado, no solo por el aguijón del pecado, sino por el rostro deformado. Cómo se aborrecía a sí mismo el leproso, Levítico 13:45. Los doctores hebreos dicen que el leproso declarado inmundo debía cubrirse el labio superior, tanto como signo de duelo como de vergüenza. El verdadero doliente clama, oh, ojos impuros. Este corazón que es un cónclave de maldad. No solo abandona el pecado, sino que aborrece el pecado. El que ha caído en el polvo se aborrece a sí mismo, Oseas 14:1. El duelo evangélico debe ser purificador. Nuestras lágrimas deben hacernos más santos. Debemos llorar por el pecado de tal manera que lloremos el pecado. Nuestras lágrimas deben ahogar nuestros pecados. No solo debemos llorar, sino convertirnos. Volveos a mí con llanto, Joel 2:12. ¿Qué es tener los ojos llorosos y un corazón de prostituta? Es una tontería decir que es de día, cuando el aire está lleno de oscuridad, así que decir que te arrepientes, cuando dibujas sombras oscuras en tu vida. Es una excelente frase de Agustín, quien verdaderamente lamenta los pecados que ha cometido nunca comete los pecados por los que ha lamentado.
El verdadero duelo es como el agua de los celos, números 5:12 al 22. Hace que el muslo del pecado se pudra. Quebrantas las cabezas de los dragones en las aguas, Salmo 74:14. Las cabezas de nuestros pecados, estos dragones, son quebradas en las aguas del verdadero arrepentimiento. Las lágrimas verdaderas son purificadoras. Son como un diluvio que arrastra consigo toda la basura de nuestros pecados. Las aguas del santo duelo son como el río Jordán donde Naamán se lavó y fue limpiado de su lepra. Se dice que hay un río en Sicilia donde, si se baña a las ovejas más negras, se vuelven blancas. Así, aunque nuestros pecados sean como la grana, al lavarnos en este río de arrepentimiento, se vuelven blancos como la nieve. Los naturalistas dicen de la serpiente que, antes de ir a beber, vomita su veneno. En esto, sed prudentes como las serpientes. Antes de pensar en beber los dulces licores de las promesas, arrojad el veneno que yace en vuestro corazón. No os lamentéis solo por el pecado, sino que apartaos del pecado. El duelo evangélico debe ir acompañado del odio al pecado. ¡Qué indignación! 2 de Corintios 7:11. No solo debemos abstenernos del pecado, sino aborrecerlo. La paloma odia la más mínima pluma del halcón. Un verdadero doliente odia el más mínimo movimiento hacia el pecado. Un verdadero doliente es un aborrecedor del pecado. Amnón odiaba a Tamar más de lo que la había amado, 2 de Samuel 13:15. Ser un aborrecedor del pecado implica dos cosas. Primero, considerar el pecado como el mal más mortal, un mal complicado. Parece más espantoso que la muerte o el infierno. Segundo, estar implacablemente indignado contra él. Un aborrecedor del pecado nunca admitirá términos de paz. La guerra entre él y el pecado es como la guerra entre Roboam y Jeroboam. Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos sus días, 1 de Reyes 14:30. La ira puede reconciliarse, el odio no. El verdadero duelo comienza en el amor de Dios y termina en el odio al pecado. El duelo evangélico en algunos casos va acompañado de la restitución. Es tan pecado violar el nombre como la castidad de otro. Si hemos eclipsado el buen nombre de otros, estamos obligados a pedirles perdón. Si les hemos hecho daño en su patrimonio mediante un trato injusto y fraudulento, debemos hacerles alguna compensación. Así, Zaqueo dice, si en algo he defraudado a alguien acusándolo falsamente, se lo devuelvo cuadruplicado, Lucas 19:8, según la ley de Éxodo 22:1. Santiago nos invita a no fijarnos solo en el corazón, sino también en las manos. Pecadores, limpiad vuestras manos y purificad vuestros corazones, Santiago 4:8. Si habéis hecho mal a otro, limpiad vuestras manos restituyéndole el pecado. Tened por seguro que sin restitución no hay remisión. El duelo por el Evangelio debe ser un duelo rápido. Debemos tener cuidado de aplazar nuestro arrepentimiento y posponerlo hasta la muerte. Como dijo David, pagaré ahora mis votos, Salmo 116:18, así también debe decir un cristiano, me lamentaré por el pecado ahora. Bienaventurados los que ahora lloráis, Lucas 6:21. Así como Popilio, el legado romano, cuando fue enviado a ver al rey Antíoco, Epífanes hizo un círculo alrededor del rey y le pidió que respondiera antes de salir de ese círculo. Así también Dios nos ha rodeado en el espacio de un poco de tiempo y nos encarga que lamentemos inmediatamente nuestros pecados. Ahora Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento, Hechos 17:30. No sabemos si se nos concederá otro día. No dejemos de lamentarnos por el pecado hasta que hagamos nuestro testamento. No pensemos que el duelo santo es solo un deber en el lecho de muerte. Puedes buscar la bendición con lágrimas, como Esaú cuando ya es demasiado tarde. Durante el día de mañana, dice Agustín. ¿Hasta cuándo diré que me arrepentiré mañana? ¿Por qué no en este instante? La demora trae peligro. El hecho de que César haya postergado la lectura de su carta antes de ir al Senado le costó la vida. El verdadero doliente se apresura a encontrarse con un Dios airado, como Jacob hizo con su hermano, y el presente que envía antes es el sacrificio de lágrimas. El duelo evangélico por el pecado es constante. Hay algunos que en un sermón derraman algunas lágrimas, pero esta inundación terrestre se seca pronto. El dolor del hipócrita es como una vena que se abre y se detiene de inmediato. La palabra hebrea para ojo significa también fuente, para mostrar que el ojo debe fluir como una fuente por el pecado y no cesar, pero no debe ser como la fuente libia del sol de la que hablan los antiguos. Por la mañana el agua está caliente, al mediodía fría. Las aguas del arrepentimiento no deben desbordarse con más calor por la mañana, al oír por primera vez el Evangelio, y al mediodía, en medio de la salud y la prosperidad, enfriarse y estar a punto de congelarse. No, debe ser un llanto diario. Como dijo Pablo, cada día muero, 1 de Corintios 15:31, así también un cristiano debe decir,
lloro cada día. Por lo tanto, mantén abierto un flujo de tristeza piadosa y asegúrate de que no se detenga hasta la muerte. No dejes que la niña de tus ojos cese. Lamentaciones 2:18. Se cuenta del santo John Bradford que apenas pasaba un día en el que no derramara algunas lágrimas por el pecado. El duelo diario es un buen antídoto contra la reincidencia. He leído de un hombre que tenía epilepsia o enfermedad que provoca caídas y que fue curado al sumergirse en agua de mar. El lavado diario de nuestras almas en las aguas saladas del arrepentimiento es la mejor manera de prevenir y curar las recaídas. Incluso los propios hijos de Dios deben llorar después del perdón, porque Dios, al perdonar, no perdona en un instante los pecados pasados y futuros, sino que, al renovarse el arrepentimiento, también se renueva el perdón. Si Dios perdonara con un solo acto los pecados pasados y futuros, esto anularía una parte del oficio de Cristo. ¿Qué necesidad habría de su intercesión si el pecado fuera perdonado antes de ser cometido? Hay pecados en los piadosos de incursión diaria, por los cuales hay que llorar. Aunque el pecado sea perdonado, todavía se revela, aunque sea cubierto, no es curado. Romanos 7:23. Hay algo en el mejor cristiano que es contrario a Dios. Hay algo en el que merece el infierno, y no debería llorar. A un barco que siempre tiene fugas se le debe bombear el agua continuamente. Mientras el alma gotea por el pecado, debemos seguir bombeando la fuga por medio del arrepentimiento. No pienses, oh cristiano, que tus pecados son lavados solo por la sangre de Cristo, sino por agua y sangre. El lavatorio de bronce, Éxodo 30:18, en el que el pueblo de Israel debía lavarse podría ser un emblema adecuado de este lavatorio espiritual, lágrimas y sangre, y cuando el duelo santo se califica así, este es ese dolor según Dios, 2 de Corintios 7:11, que hace que el cristiano sea eternamente bendecido. Así como debemos llorar por nuestros propios pecados, también debemos tomar en serio los pecados de los demás. Los poetas fingen que Biblia se convirtió en una fuente. Así, desearíamos con Jeremías que nuestros ojos fueran una fuente de lágrimas, para que pudiéramos llorar día y noche por la iniquidad de los tiempos. Nuestro bendito Salvador se lamentó por los pecados de los judíos, entristecido por la dureza, o fortaleza, de sus corazones, Marcos 3:5. Y el santo David, al contemplar los pecados de los malvados, su corazón se convirtió en un manantial y sus ojos en ríos. Ríos de lágrimas corren por mis ojos, porque no guardan tu ley, Salmo 119:136.